En esta mañana vamos a estar terminando con el tema todo acerca de Jesús, lo cual retitulamos, ¿verdad? Lo más importante acerca de Jesús, porque no pudimos cubrir todo acerca de Jesús, eso sería imposible, porque nuestro Señor es eterno, es infinito. Pero tendríamos tiempo. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, y el pastor estaba yendo sobre eso también, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si hemos pedido que Cristo venga a nuestra vida, ¿verdad? Y podemos decirlo de muchas maneras, como decía el pastor Lucía, aceptar a Jesús, y podemos utilizar todas las palabras bien y por haber, pero si realmente no comprendemos qué es lo que estamos haciendo, pues es como si dijéramos, tenga el carro, voy para tal sitio. Que usted sea sentado en la silla del vehículo, incluso si su vehículo lo encendió, usted dice, voy para bajarlo, pero se queda con el carro encendido y con el aire acondicionado y se queda en el estacionamiento, no va a llegar a bajarlo. Espero que entiendan la analogía, ¿verdad? Recibimos a Cristo Jesús, pero nuestra vida tiene que ir todo el tiempo en dirección hacia Él. Amén. Todo el tiempo, todo el tiempo. No nos quitamos. Amén. Siempre en dirección al Señor. Pues les decía que hoy terminamos este tema. O sea, por lo menos terminamos las 6 sesiones que nos competen, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando de Cristo Jesús hasta que Él venga. Amén. Ya hemos considerado la misión de Jesús. Y todos estos estudios así han sido en el Evangelio según San Lucas. Amén. El ministerio de Jesús, la identidad, la muerte, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección. El pasaje que vamos a considerar hoy es ahí también. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Amén. Y se le apareció a muchos, a cientos de personas, se les apareció resucitado. En este momento se encuentra el Señor en el aposento alto con los discípulos. No decimos los apóstoles, porque estaban los apóstoles y otros discípulos. Pues estaban todos ahí. Bueno, algunos estaban ahí. Y el Señor está hablándoles, pero el Señor, la semana pasada vimos que cuando se les apareció, las puertas estaban cerradas. El Señor se les aparece y ellos quedan con mucho miedo, ¿verdad? Porque piensan que están viendo un fantasma. Sin embargo, el Señor los tranquiliza, les dice que no deben tener temor y que es Él, y les muestra las marcas de su cuerpo, y ellos le ven. Y encima de eso, para apaciguar un poco más, darles un poco más de tranquilidad, les dice, oye, ¿tienen algo de comer por ahí? Y Él comió con ellos. Pues están ellos allí con Él y Él empieza a hablar de distintas cosas. El estudio de esta mañana, desde el 44 hasta el 49 de Lucas 24, son 6 versículos nada más. Y como son pocos versículos, se supone que el estudio no podemos hacer necesariamente, ¿verdad? Depende de todo lo que vayamos a ver. Vamos a hacer saber con el tiempo. No obstante, el que sean 6 versículos no quiere decir que no tiene profundidad. La profundidad se la vamos a puntualizar en la discusión del mismo. Nuevamente, exhortamos a que usted participe, pregunte, comente, si es necesario, corrija. Vamos a ir por la palabra del Señor. Así que les invito a que ustedes participen y de esta manera pues complementamos lo que dice el maestro. Amén. Pero siempre sustentando lo que vayamos a decir con la palabra del Señor allá en Lucas 24. Pues la idea central del estudio de esta mañana es que vamos a centralizar o puntualizar la necesidad de propagar la misión de Jesús. Amén. O sea, vamos a diseminar la misión de Jesús. Y
¿Cuál fue la misión de Jesús? Me parece que es una pregunta puntual muy importante que debemos contestar. ¿Cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien me sabría decir? No todos a la vez porque no les escucho. Uno a la vez. Hermana Nilda. Salvar al mundo, ¿verdad? Hermana Loriana. Mostrarnos el camino. Mostrarnos el camino a Dios, hermana Casimira. A través de él. Que vino a cumplir la voluntad de su Padre, que fue mostrar el amor al mundo. Amén. Vino a cumplir con la voluntad del Padre de Dios Nilda. Conozcamos la verdad. Que conozcamos la verdad. Todo lo que ustedes han dicho es. Esa fue la misión del Señor. El pecado dañó todo. Y lo más terrible que dañó fue la relación que tenía la humanidad con el Creador. Dios quería que la creación, y quiere que su creación le glorificara. Quería que pudiéramos mantener las relaciones estrechas que él había preestablecido. Sin embargo, la desobediencia llevó a la corrupción, o sea, dañó esa relación. Y Dios, desde siempre, ya tenía el plan de cómo habría de arreglarse la cosa. ¿Cuál era el plan? Pues él hizo un pacto unilateral. Sabemos el pacto aquel que cortó con Abraham, que atravesaron las carcasas de aquellos animales. ¿Por qué decimos que es unilateral? Pues porque el hombre no podía cumplir con él. Y habíamos hablado sobre lo que significa dentro de la cultura hebrea lo que es cortar un pacto. Literalmente era eso: se cortaban unos animales, se abrían las carcasas y los pactantes atravesaban las carcasas por la sangre. Y esto simbolizaba que aquel que incumpliera con el pacto, la sangre sería sobre él. Y sin sangre no hay perdón de pecado. no hay perdón de pecado, no hay remisión. Pues vemos como la palabra toda, ¿verdad? La palabra pues la inspiró Dios mismo. Pues podemos mirar allá en Génesis, podemos mirar Éxodo, y cuando usted va al final del Antiguo Testamento, ve lo mismo y dice, pero todo esto se complementa, pues, porque es la misma persona que está hablando. Hizo las manos y las mentes de muchos seres humanos por cientos de años, pero fue el mismo espíritu el que estaba hablando. Pues vemos nosotros que es bien importante que nosotros hablemos sobre esta misión, dado que nosotros hemos sido beneficiarios y somos beneficiarios de ese pacto, ¿verdad? Del cumplimiento de esa misión. Pues no nos quedamos aquí para simplemente estar, porque qué chévere sería: acepto a Cristo Jesús, le recibo, me son perdonados mis pecados, y de momento estoy en la presencia del Señor. No funciona así, porque entonces ¿quién va a predicar la palabra? Nos toca a nosotros llevar el mensaje. Y yo creo que muchas veces, y repito esto mucho, ¿verdad? Ad nauseam, como dirían los más finos, a saciedad, repetimos cuán importante es nosotros saber qué significan las palabras que utilizamos para lo que sea. Y una de las expresiones que se utiliza mucho en la iglesia cristiana es la gran comisión. Ahí. Sabemos lo que es la gran comisión. Estoy seguro que si les pregunto cuál es la gran comisión, y al unísono podrían presentar, ¿verdad? O citar el pasaje bíblico allá en Mateo 28. El Señor nos manda a que vayamos, que discipulemos. O sea que si usted va a discipular, pues usted se constituye en maestro, en maestra, cuando usted va a discipular. Pero lo importante no es quién es usted allí, es qué es lo que se está enseñando. Pues se está enseñando el Evangelio. Es necesario que muchos escuchen, que todos escuchen, para que cada uno pueda tomar su decisión según el libre albedrío que Dios nos da.
fíjense que podemos, a veces decimos, parece que el pastor y el maestro se pusieron de acuerdo porque están hablando. Es que si el pastor está predicando de la palabra, no hay forma de que lo que digamos en el estudio no tenga que ver con lo que estaba presentándose en la predicación. Hay algunos lugares donde hay muchas cosas que se hablan que pudieran variar porque muchas veces no se entra en la palabra. Pues aquí vamos a puntualizar precisamente la palabra de Dios y el enfoque es cómo es que nosotros vamos a participar de esa comisión, ¿verdad? La misión de Jesús, compartir, el título de la sesión de esta mañana, compartida. Pues nosotros compartimos la misión. El Señor vino a cumplir con la misión, pero usted y yo tenemos una función importante. Es por eso que nosotros no nos quedamos aquí. O sea, es por eso que nosotros nos quedamos aquí. Nosotros no nos vamos en el momento que nos han sido perdonados nuestros pecados. Amén. Pues esa es la idea central. Y la aplicación es bastante similar, paralela. La verdad acerca de Jesús es demasiado grande para no llevarla a otros. Amén. Hay cosas que ustedes saben. Esto tiene que ver con la personalidad del individuo. Lamentablemente, hay personas quienes saben de algo muy bueno y no se lo dicen a los demás. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Qué estaba diciendo lo mismo? Exacto, gatekeeping. Son unos cuidadores de unos espacios. Esa es una palabra que se utiliza mucho, pero no vamos a entrar en ese tema porque me desvío. Pero sí, egoísmo. O sea, yo, el ego, el yo. Yo soy el centro de todo y yo quiero todo lo bueno para mí y los demás, pues que si sobra algo, se reparte. En el caso del creyente, eso sería contradictorio, porque eso no es fruto espiritual. Por el contrario, eso es parte de la obra de la carne. Entonces, cuando nosotros tenemos algo muy bueno, espiritualmente hablando, lo queremos compartir con todos. Y una de las cosas tan y tan tremendas que hemos hablado en distintas ocasiones respecto a lo que es espiritual, es que mientras más usted bautiza, más hay. ¿Verdad? Como el amor. Mientras más usted ama, más amor hay. ¿Se ha dado cuenta de eso? Mientras más fiel usted es a Dios, usted se da cuenta que hay más terreno para continuar usted sembrando la preciosa semilla. Amén. Pues de eso se trata, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha dado una tremenda verdad. Y cuando les preguntaba sobre la misión, varios de ustedes utilizaron la palabra verdad. La hermana Lorena estaba haciendo alusión a Juan 14:6, en el cual nuestro Señor Jesucristo dice: yo, Jesucristo, soy el camino, ¿verdad? Que coincide con mucho de lo que ustedes están presentando. El Señor nos vino a enseñar el camino, la verdad, no una verdad, una verdad, la verdad. Yo soy el camino. ¿Un camino? No, el camino. El camino. Hay más que tú. La verdad y una vida. Y la vida. Estoy tratando de ver, no, parece que se me duele, porque esta mamá no está que ya empieza a hablar de comida y todavía no voy a hablar de comida, ya hablé de comida. Pues el camino, la verdad y la vida. Artículo definido, ¿verdad? Específicamente ese. Pues cuando usted conoce cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, ¿por qué se lo habría de reservar para usted? Amén. Allá el carcelero de Filipo se dio cuenta quiénes eran los que estaban presos y decía: en esta gente hay algo diferente. Sí. Le dice: ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué le contestaron? Cree que el Señor Jesucristo. Y serás salvo. serás salvo tú y tu casa. Acuérdate, no nos vamos a desviar del tema porque hay que explicar el contexto, lo que se quiso decir ahí.
No es que, ¿verdad? Como yo tengo un tío que es pastor bautista, tengo un primo que es presbiteriano y mi mamá es pentecostal, pues entonces yo también voy para la presencia del Señor, ¿verdad? Como dirían Richie Ray y Bobby Cruz dirían, faltas tú, Timoteo, faltas tú. Pues cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión individual. El carcelero, pues, allá ellos sabían algo que tal vez usted y yo no tenemos en el contexto de la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo los estaba moviendo a decir las palabras que estaban utilizando y lo que le dijeron ellos fue cierto. Ahora, ¿usted quiere que su casa sea salva? ¿Usted quiere que los que usted ama sean salvos? Pues tiene que comenzar con usted. Usted tiene que comenzar. El trayecto de las 1000 millas, yo creo que fue que alguien dijo en un momento, comienza con un paso. Te dice, voy a caminar mañana. ¿Y si usted se muere hoy cuando va a caminar? Esa es la expresión que utilizan los procrastinadores. Esa palabra a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Pero como una palabra tan y tan fea, yo creo que define lo que se hace. ¿Saben lo que es la procrastinación, verdad? Antes yo pensaba que era una palabra mal traducida de inglés, pero en español ya está aceptada. El posponer. Posponer las cosas. Pues el refrán del procrastinador es: no dejes para mañana lo que pueda posponer indefinidamente. Ese es el procrastinador. Lo vas a dejar para mañana. Voy a caminar mañana. De momento se levanta así con un deseo. Yo le había dicho en el comentario, ¿verdad? Me levanto a veces a las 4:30 de la mañana así. Y si mi esposa de momento se despierta, me dice: ¿qué te pasa? Y yo: tengo un clase de deseo de hacer ejercicio. Me dice: pues, ¿qué vas a hacer? Y yo: pues, quédate quieta que se me pase. Sí. Así hay gente, hermanos, con su relación con Dios. Saben lo que dice la palabra, vienen a la iglesia y escuchan al pastor predicando, escuchan la palabra de Dios en los cánticos espirituales, escuchan la palabra de Dios estudiada, y de momento uno se motiva, pues es parte de nuestra humanidad. Hay ciertas cosas que tienen que ver con nuestras sensaciones. Sí, estoy decidido, ¿verdad? Como allá cuando la gente hace sus resoluciones de año nuevo: voy a hacer esto, aquello, lo otro, y quiere tragarse el mundo. Pero al día siguiente se le pasa. Es necesario nosotros quedarnos enfocados, hermanos, en lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre cuál es la necesidad de que usted y yo seamos portavoces de la misión de Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Pues usted quizá no se sepa la palabra completa, ¿verdad? O sea, de memoria, pero tiene la palabra. Cuenta con ella. Veo que algunos de ustedes lo tienen de manera electrónica. Usted puede tener una copia física, pero el Señor ha grabado la palabra en nuestro corazón si hemos recibido a Cristo Jesús. Amén. Es necesario que usted conozca la palabra, pero más importante es que podamos ver la palabra en tu vida. Que podamos ver usted haciendo la palabra, como dice Santiago. Que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Que podamos mostrarle al mundo la palabra en aplicación. Hay distintos campos de estudio que tienen una versión que se llama aplicado. Las matemáticas aplicadas. Usted puede saber mucho de matemáticas, pero más hermoso es cuando vemos la aplicación de la lingüística. Hay un campo de lingüística y se aplica a distintas cosas, ¿verdad? La tecnología, incluso este asunto de la inteligencia artificial que ha creado tanto revuelo en los tiempos recientes, tiene que ver mucho con la lingüística aplicada, obviamente, de distintas cosas. Pues la palabra de Dios es más importante todavía. De nada te sirve que conozcas desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria si no la podemos palpar en tu día a día. Cómo tú te relacionas
con tu familia? ¿Cómo te relacionas con tus vecinos? ¿Cómo te relacionas con las personas en el diario? ¿Cómo está tu relación de intimidad con Dios? Más importante que todo lo anterior. Es importante que hoy veamos que si hemos sido comisionados, ¿verdad? Esa palabra cuando la escucho pienso en el ejército. No, están los oficiales comisionados y los no comisionados, ¿verdad? Simplemente para identificar, pero todos están comisionados y son oficiales. Pero para distinguir los rangos del listado y de los oficiales, pues se utilizan esas palabras. ¿Qué significa eso? Pues que se le ha dado una orden específica con la cual ellos deben cumplir. Pues el Señor a nosotros nos ha comisionado, nos ha dado una misión. Por eso permanecemos aquí. Y es necesario que todos los días recordemos quién es nuestro jefe. Esa palabra se queda cortita, ¿verdad? En mi lugar de trabajo, mi compañero era pastor, es pastor, y había colocado en nuestra puerta, o sea, en la ventana, dentro de la puerta, había colocado un letrero que decía: mi jefe es un carpintero nazareno. Y ese era un tema de conversación. Alguna gente que no entendía. A mí me parece que todo el mundo debía entender lo que decía ahí, pero cuando la gente preguntaba, pues era un buen momento para hablar. Venían estudiantes y me gusta mucho ese letrero. Y dicen: ¿sabes lo que significa? Y hablábamos un ratito sobre por qué eso debe ser cierto. Eso debe ser cierto de nuestras vidas, hermano. Que todos los días nosotros recordamos para quién trabajamos. Amén. Hay que en Puerto Rico hay un refrán que dice: uno nunca sabe por quién trabaja. Pues el cristiano no puede decir eso. Usted debe saber para quién usted trabaja. Y tiene que haber quality control todo el tiempo. Control de calidad. Usted no se puede deslembar, utilizar una palabra de añasco. No se puede desenfocar, no puede andar por ahí como si cualquier cosa. Hay que andar por la vida sabiendo que nosotros hemos sido llamados para algo. Es necesario que nosotros entendamos que no hay cristiano sin ministerio. Eso no existe. No, porque ya están los maestros de la iglesia, que si está el pastor, yo no canto, yo no hago otra cosa. Pero es que todo cristiano, el primer ministerio es llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Pues su vida tiene que estar llena de ello. ¿Cómo es posible que usted no hable de la palabra? Pues su vida tiene que hablar de la palabra. Pero para usted estar ducho, o sea, ser conocedor de la palabra, tiene que leerla, tiene que congregarse y escuchar cuando se predica. No es que usted busque pastines por ahí, o usted escuche la radio, usted no sabe lo que le va a llegar. El Señor pues le permite discernimiento. Si usted realmente es de Cristo, usted tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Pídale al Señor: permíteme un lugar donde yo pueda escuchar la palabra, donde se hable de manera íntegra. Pues aquí estamos. Entonces, no se deje llevar por estas corrientes, ¿verdad? Que andan por distintos lugares hablando de este nuevo mover del Espíritu. No, el Espíritu sigue siendo el mismo, ¿verdad? El sendero antiguo, del cual habla Jeremías, pues sigue siendo el mismo sendero. Con 14:6. Pues vamos entonces a hablar sobre precisamente ese momento en el cual el Señor les habló a sus discípulos cuando estaban allá en el aposento alto, luego de que Él se les apareciera, habiendo ya resucitado. Le voy a pedir a alguien que lea los versículos 44 y 55. Hermana Casimira quisiera leer esa porción. Yo creo que la hermana Nila está levantando la mano, el próximo. ¿Hay un micrófono por acá? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y Ok. les dijo, Hasta allí. ah, Gracias, hermano. ¿Cómo se emociona? Yo quería seguir leyendo. Pues vamos a ver esos dos versículos primero. Ahí vemos que el Señor hace referencia a su palabra. Cuando dice Moisés, los profetas y los salmos, está refiriéndose a la palabra, toda la palabra, su palabra. ¿Recuerdan aquel momento en el cual estaba en la sinagoga y se le invitó a que le llegara la palabra? Y en ese momento él dice, lo que acabamos de leer aquí se ha cumplido hoy. O sea, yo soy el cumplimiento de la palabra. Y vemos nosotros en esta porción, y hemos hablado en distintas ocasiones, cómo el Señor les había advertido a los discípulos que era necesario que Él se fuese, ¿verdad? Les había comunicado. Es necesario que yo me vaya al Padre. ¿Para qué? Para que viniera el Paráclito, ¿verdad? El Espíritu Santo, aquel que habría de caminar al lado de los hijos de Dios. Usted y yo hoy contamos con el Espíritu Santo. En aquel momento, pues, el Señor estaba con ellos. Sin embargo, el plan era que el Señor se fuera a preparar lugar para nosotros. Entonces vendría el Espíritu Santo. 50 días más tarde, del día de su resurrección, Él habría de enviar al Paráclito. Pero en ese momento, dice Lucas, que les abrió el entendimiento. Y esto pues muchas veces se pasa por encima de manera bien superficial, pero esto fue un acto sobrenatural. No es simplemente que Él le explicó todo, obviamente el Señor les habla, y cuando el Señor habla no es lo mismo que hable cualquier maestro, porque es la palabra misma hablando a nuestra vida. Pues Él les recuerda, ¿verdad? Dice, yo les hablé tantas cosas antes y es importante que ustedes entiendan que todo lo que está allí se ha ido cumpliendo. Amén. Yo traje una serie de pasajes bíblicos que se presentan en el Antiguo Testamento respecto, o sea, palabra profética sobre el Mesías, o sea, el Cristo, el ungido de Dios. Dentro de la cultura judía, la expectativa es que Dios habría de enviar a un Salvador, ¿verdad? A un Cristo, a un ungido. Pero la perspectiva de los líderes en general era que este líder sería uno más bien político. La mayor parte de ellos estaban esperando un líder político, o sea, alguien que les ayudara a superar la opresión. Sin embargo, eso no es lo que el Señor había ofrecido o prometido. Él ofrecía algo más permanente, no algo tan y tan efímero como los asuntos de esta vida. Pues fíjese, hay distintos estudiosos quienes coinciden en que en el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de profecías que hablan sobre el Cristo. Algunas personas coinciden en que son 300 o más, y otros dicen, bueno, hay unos que se repiten, pues podrían ser 40 y tantos. Pero hay muchos que dicen que son cientos, ¿verdad? 300. Yo no me he puesto a contarlo. Sin embargo, cuando voy y busco la palabra y busco las referencias, son decenas y decenas y decenas. Hay un libro que se publicó hace no sé cuánto tiempo atrás, y ahora no recuerdo quiénes fueron los autores, pero se titula Science Speak. Hablar sobre la ciencia, o la ciencia hablando. No sé si es Science Speak o Science Speaks. El asunto es que dentro de ese libro los autores hablan sobre asuntos estadísticos que se presentan en el Antiguo Testamento. O sea, no haciendo ciencia
con la palabra, sino presentando algunos detalles que pudieran ser bien puntuales. Entre ellos hablan sobre la profecía. Entonces ellos, para aquellos que a veces tienen una necesidad de cuantificar todo, dicen, ¿saben que hay cientos de profecías? Algunos coinciden en los números que le acabo de decir respecto a detalles sobre el Mesías, sobre el Cristo. Si dijéramos que no son cientos y dijéramos que son 50 y tantos o 40 y tantos, aún serían muchos. Entonces ellos hicieron cuantificar, dijeron, si en el Señor se cumplieran solamente 8 de las profecías de la manera puntual que se presenta en la palabra, solamente 8, ya fuera hasta de manera forzada, porque eso está difícil. Alguna gente dice, pero ¿y si obligaron las cosas? Pero todas estas cosas se obligaron a que sucedieran. Dice, si fueran 8 las profecías con las cuales el Señor cumplió, entonces la probabilidad de que sucediera sería 10 a la 17. Eso es un 1 con 17 ceros. De una manera que los matemáticos utilizan para decir, escribir números grandes, ¿verdad? Y poder resumirlos en un espacio pequeño. Cuando estudiaba en la escuela intermedia superior le decían 10 a la 3. Pues 10 a la 3 eso es 10 por 10 por 10. A 3 veces. Pues por 17. Él dice, la probabilidad de que eso se dé 10 a la 17. Que se cumplan 8 profecías. Usted dice, ¿qué quiere decir eso? Pues que más fácil sería que a usted se lo tragara una ballena mientras usted va remando sobre un avión en la número 2 en La Mona. Dice, pero es que La Mona no está en la número 2. Exacto. 10 a 17. Entonces dicen, para que usted lo pueda ver, el estado de Texas mide unas 260 y pico de mil millas cuadradas. Puerto Rico, para que usted tenga una idea, mide de 3,000 y pico de millas cuadradas. Puerto Rico cabe en ese espacio 70 y pico de veces. O sea, Puerto Rico cabe dentro de Texas 76 o 70, un poquito más de veces. Ellos dicen, si usted cogiera la cantidad de, o sea, el número ese de 10 a la 17 y tuviera, ¿recuerdan los pesos estos de plata? Los que decían pesos gordos, no sé cómo le llaman. Si los tuviera, pudiera usted 260 y pico de mil millas cuadradas, dije que era Texas, podría cubrir toda la tierra del estado de Texas y crear un cojín, un espacio, ¿verdad? Tendría de grosor de 2 pies de pesos gordos, 10 a la 17. Entonces, la probabilidad de que se cumpla 8 profecías en un individuo, como dice la palabra, si fuera casualidad, pues usted tendría que colocar todas esas pesos gordos sobre todo el estado de Texas, 2 pies de profundidad, y entonces le pongo una venda, y el hermano Raúl vaya y dice, voy a marcar uno de estos pesos gordos, y lo coloca por ahí en algún sitio. Pues, usted le pone una venda, y 10 a la 17 es la probabilidad que yo vaya caminando por allí, y recoja uno de esos pesos gordos, y dé con el que está marcado con la X. Estamos hablando sobre este detalle para que nosotros entendamos cuán improbable es que esto se dé de esa manera si no es porque Dios mismo lo ha pretendido. La palabra no es casualidad. La palabra no es un invento. El Señor les abre el entendimiento a los discípulos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que está en los libros de Moisés, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, que es la Biblia, para ese momento, todo eso se ha cumplido o se cumple en mí y les abre el entendimiento. Mira, ¿qué cosas se dicen en la Biblia sobre el Señor? Y solamente aquí tengo unas cuantas, ¿verdad? Que nacería de una mujer. Y te dicen, bueno, pero eso se da en todas las personas que han nacido.
Está bien, pero dice que nacería de mujer. No es que simplemente llegaría de manera milagrosa del cielo, ¿verdad? Con un espíritu y está aquí. Nacería de mujer. Génesis 3:15. Y se ve el cumplimiento en Mateo 1:20, en Gálatas 4:4. Nacería en Belén, Miqueas 5:2. El cumplimiento, Mateo 2:1, Lucas 2:4-6. No voy a ir sobre cada uno de ellos, ¿verdad? En la palabra habla que nacería de una virgen, sería del linaje de Abraham, sería descendiente de Isaac, sería descendiente de Jacob, sería de la tribu de Judá, sería heredero al trono de David. Su trono mesiánico sería ungido, estoy traduciendo de inglés. Messiah's throne will be anointed and eternal. El trono del Mesías sería ungido y eterno. Se llamaría Emanuel. El Mesías pasaría una temporada en Egipto. Cuando naciera, habría una masacre de niños. Jeremías 3:15 habla sobre esto. Mensajero prepararía el camino del Mesías en Isaías 40:3-5. Sería precedido por alguien que prepararía el camino, Malaquías 3:1. Sería rechazado por su propia gente, Salmo 69:8, Isaías 53:3. Sería un profeta, Deuteronomio 18:15. Sería precedido por Elías, Malaquías 4:5-6. Voy a saltar unos cuantos, para que no se me vuelva. Sería falsamente acusado, Salmo 35:11. Se mantendría en silencio ante sus acusadores, Isaías 5:3-7. Lo habrían de escupir y abofetear, Isaías 50:6. Voy a saltar unos cuantos aquí. Sentiría que Dios le ha abandonado, Salmo 22:1. Oraría por sus enemigos, Salmo 109:4. Le atravesarían su costado, Zacarías 12:10. Sería enterrado o sepultado con los ricos, Isaías 5:3-9. Habría de resucitar de entre los muertos, Salmo 16:10, Salmo 49:15. Ascendería al cielo, el Salmo 24:7-10. Se sentaría a la diestra de Dios, Salmo 68:18, Salmo 110:1. Sería sacrificio por nuestros pecados, Isaías 53:5-12. Regresaría una segunda vez, Daniel 7:13-14. Fíjense, todo lo que vemos ahí, excepto uno, ha tenido cumplimiento. Y si todos los demás se cumplieron, la probabilidad de que todo esto se cumpla en el Señor Jesucristo sería tan y tan remota, como les acabo de puntualizar, que hace que podamos nosotros pensar siquiera que el último de esos que les acabo de presentar no se va a cumplir. Esa es nuestra esperanza. Y esa es parte de nuestra misión, hermano. Parte de nuestra misión es hablar a las personas sobre la necesidad que hay de arrepentirse del pecado, de entregarse completamente a Dios mediante la oferta que nos hace Cristo Jesús. Amén. Es necesario que nosotros hablemos también de la venida de Cristo. Había un predicador que decía: Cristo está a la vuelta de la esquina, y todo el tiempo estaba recordando. Pues nosotros tenemos que recordarlo de dos formas, ¿verdad? Y esa palabra pues provee para distintas perspectivas, es ambigua. Debemos recordarlo. Recordarlo significa, debemos nosotros tener memoria de ello, pero debemos nosotros también dar memoria de ello. Debemos verbalizar lo que nosotros sabemos, dejarle a las personas saber. ¿Ven? Pues esto les dice el Señor a los discípulos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que estamos yendo sobre asuntos bien puntuales. Pues recuerden, contexto: está el Señor en el aposento alto con los discípulos, le está hablando
y haciendo ellos entender cosas que aunque les hubiese hablado anteriormente, tal vez ellos no habían comprendido completamente o internalizado. Vamos al próximo punto. La hermana Nilda había levantado la mano. Lucas 24, versículos 46 y 47. ¿Hay un micrófono por ahí para la hermana Nilda? ¿No? ¿Para qué? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Pues gloria a Dios. Pues el Señor les abre el entendimiento respecto a lo que las Escrituras dicen sobre Él. Y esto, hermanos, reverbera hasta el tiempo presente. Porque si bien es cierto que muchas veces subrayamos la importancia de saber a quién se refiere la palabra cuando habla sobre aquellos quienes reciben bendición o para quienes se les da promesa, también es importante nosotros identificar dónde es que estamos nosotros incluidos ahí. Porque es cierto que hay palabra de Dios que aplica única y exclusivamente al pueblo de Israel. Sin embargo, hay mucha palabra, lo más importante, que aplica a nuestra vida. Entonces, ¿a quién pudiera cuestionar? Pero él estaba hablando a los discípulos. Esto aplicaba a ellos allí. Entonces, para esto yo hago referencia, quiero que veamos a Juan por un momento. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, tiene una oración que para mí es bien importante. Me toca la fibra más íntima de mi ser. En esta porción del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, algunas Biblias tienen el título Jesús ora por sus discípulos. ¿Usted es discípulo de Jesús? Amén. ¿Sabes? Porque la iglesia se llama de una manera no quiere decir que eso necesariamente sea cierto. Hay gente que se llaman testigos de Jehová y pues sabemos, ¿verdad? Si miramos la palabra de Dios, hay unos testigos que a veces se omiten información. Pues eso sigue siendo perjurio. Si usted me da la mitad de lo que es cierto, de la información, pues usted no me está dando toda la información. Y si está sabiendo, estamos viendo, si usted conoce lo que es bueno y usted no lo hace, es pecado. Pues el que se llamen de esa manera no quiere decir que realmente lo sean. Y hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Pues, ¿cómo usted se llame? No es tan importante como lo que usted demuestre que es. Pues, esta oración es para los discípulos. Algunas personas pueden decir, sí, yo soy discípulo, pero esa oración era para los discípulos que estaban en aquel momento. Vamos a leerla rapidito, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí hay tanta tela para cortar, hermano. Jesús está hablando sobre su eternidad. Está hablando sobre su participación en la creación de todas las cosas. Ahora, versículo 7. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo, digo, ruego por ellos, por sus discípulos.
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero todavía ahí el cínico podría decir, está bien, pero no está hablando de ti todavía. O sea, nada de eso aplica a ti, eso aplica a los discípulos que estaban ahí hace 2000 años atrás. Pues yo voy a saltar un poquito. En el versículo número 20 dice: mas no ruego solamente por estos, por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Tomás, por Felipe, por Natanael. No solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entre paréntesis, usted se fija en su Biblia, dice James Rivera. Yo estoy mencionado ahí. Amén. ¿Usted no lo ve? Yo me veo a mí también. Está el nombre suyo también ahí, en un paréntesis que es muy kilométrico. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este pasaje es bien importante y complementario a la porción que estamos nosotros leyendo ahora. ¿Verdad? Esto fue previo al Señor ser entregado, antes de ser crucificado. La porción que estamos leyendo es nuestro Señor ya resucitado, cuando se le aparece a los discípulos. Y está hablando sobre la misión que tenemos nosotros. Pero Él ha intercedido por cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan necesario, dice Él en su oración al Padre? Pues para que podamos hacer nosotros la obra que nos ha sido encomendada. No sé si usted se dio cuenta en el versículo 21. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es necesario que nosotros nos amemos los unos a los otros, para que las personas cuando miren hacia la iglesia sepan que el amor de Dios está en nosotros. Y es necesario predicar lo que realmente es. Pues aquí el Señor está hablando sobre qué es lo que debemos nosotros estar presentando a todas las naciones. La necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es dar marcha atrás. Si el pecado es errar al blanco, pues el arrepentimiento es dar una vuelta en dirección contraria hacia donde uno sabía que estaba errando al blanco. Si yo lanzo la flecha y la intención es que diera en un punto y da en otro punto, pues yo tengo que reajustar la mira. En el caso de nuestra vida es así. ¿Qué es el pecado si no estar tirando piedras en la dirección que no se supone? Suena liviano eso. Pero si usted quiere caminar hacia Fajardo y usted se encuentra en Aguadilla, no es hacia el sur que usted debe ir. Yo sé que hay personas que no son muy buenas con las direcciones, pero nosotros tenemos el GPS más perfecto, el que no se daña con el asunto de las emisiones, de las explosiones solares allá. No hay interrupción, no hay estática que valga. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted se deja mover por el Espíritu Santo, usted siempre va a ir caminando en la dirección que Dios quiere que usted camine. Ahora, eso tiene que ver con nuestra vida como creyente. Pero me parece que algo más importante y más puntual dentro de lo que estamos discutiendo tiene que ver con aquellos quienes todavía no tienen el Espíritu Santo. Dios quiere que todos tengamos el Espíritu Santo. Hay una discusión, un debate que se ha dado por siempre. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan? Voy a ir ahí rapidito a hacer esta cita y voy a ir resumiendo. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que no dice que todos son hijos de Dios, dice todos los que les recibieron. Y aquí nuevamente pues el lenguaje figurado, ¿verdad? Los que recibieron, los que creen en su nombre, y no vamos a entrar en todos los pormenores de lo que significa eso,
porque sabemos que la interpretación es múltiple, ¿verdad? Las personas dicen, sí, yo creo que Jesucristo existió. Ese no es el tipo de creer que dice la palabra. Juan está diciendo que usted se haya sometido completamente al Señor, que usted le tenga a Él por amo y usted por esclavo de Él, que su vida ya no le pertenece a usted. ¡Qué bueno! Nuevamente, otro paralelo creo que estábamos hablando en esta mañana en la predicación, ¿verdad? Que nos presentaba nuestro pastor. Si dependiera de nosotros y fuéramos a hacer como a nosotros se nos antoja, bendito. Triste es, como dirían los muchachos los muchachos con los cuales nos criamos, ya esa expresión no se utiliza mucho. Triste sería de nosotros. Daríamos pena realmente. Pues no todos son hijos de Dios. Por lo tanto, no todos tienen el Espíritu Santo. Ustedes y yo estamos puestos para poder llevar el mensaje de modo que muchos puedan proceder al arrepentimiento, como dice Pedro. El Señor no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Él nos está dando el chance, como dirían los puertorriqueños, para que las personas se arrepientan y reconozcan que Cristo Jesús es el Señor y que solamente en Él hay salvación. Ese mensaje ustedes y yo tenemos que presentarlo siempre, hermano. Y aquí me desvío un poquitico del tema, ¿verdad? Que no es típico de mí. Un pequeño paréntesis. A veces nosotros pudiéramos ser obstáculos para que la gente llegue al Señor. En vez de ser los portavoces, a veces estamos haciendo todo lo contrario. Eso no quiere decir que usted deja de ser cristiano. Eso quiere decir que usted va a tener que rendir unas cuentas que no van a ser agradables. Sí. Hay instancias en las cuales nuestras actitudes podrían revelar asuntos que están en nuestro ser que al Señor no le agradan. Pues si el Señor te está diciendo te comisiono para que tú discipules, entonces tu actitud es una completamente soberbia, altanera, egoísta, cosas que contradicen lo que Dios espera de nosotros. Pues entonces, ¿qué estás haciendo? Es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida siempre a través del crisol de Cristo Jesús. Todos esos celulares que ustedes tienen, yo nunca lo he buscado, ¿verdad? Pero sé que hay unas cosas que llaman filtros, que todo el mundo queda lindo. Ustedes tiran fotos y se cambian, ¿verdad? Es como cuando uno es lindo no está eso. Pues el filtro que debemos nosotros siempre procurar es el de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero ese es el filtro de la cámara. Pero el filtro es el que usted tira agua de bache, como decimos en Puerto Rico, y sale limpia por el otro lado. Ese tipo de filtro es el que yo me refiero. Que echemos nuestra persona y al otro lado salga Cristo Jesús. Que nosotros seamos lo más cercano a Cristo. Eso tenemos que hacerlo todos los días, hermano. Todos los días. Porque aún nosotros procurando la santidad, a veces pensamos que la santidad está en nosotros por virtud de que nosotros somos santos. Eso es un circumlocution, ¿verdad? Parece hablando en círculo. Pero usted no es santo porque usted es santo. Usted dice eso como que no tiene sentido. Usted es santo porque Cristo Jesús le hace santo. Amén. Dios cuando te mira a ti, gracias Señor, no te ve como realmente eres, porque te está mirando con el filtro de Cristo Jesús. Amén. Es necesario que nosotros recordemos eso todos los días y nos lancemos a la calle para poder rescatar almas. ¿Cómo? Yo rescato almas. Pues yo primero tengo que vivir la palabra que les voy a predicar. Si la palabra me dice amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿cómo yo demuestro eso? Pues eso es algo que tenemos que ponderar en ello, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes tienen contestaciones a esa pregunta. La presento de manera retórica, porque hay muchas contestaciones, pero es necesario que nosotros evaluemos nuestra propia vida. Ahora, el Señor resumió todos los mandamientos en dos. Ya dije el primero, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos
en que primero no nos estamos amando. Y si yo no me amo yo mismo, ¿cómo yo puedo amar a mi hermana Sara? Hay gente que yo lo veo y yo digo, si esa persona me va a amar como se ama, mejor que no me ame nada. Es más, resérvate tu amor. Te lo ve corriendo en la número 2 a 100 millas por hora. En la motora. Y usted dice, ese no se quiere para nada, lo que decimos aquí. Y quién sabe, si tiene muchachos en la casa, cobran un viernes y se van a una barra antes de llevarle leche a la familia. Eso lloran de los ojos de Dios, como diríamos nosotros acá. Pues es importantísimo que nosotros evaluemos nuestra vida ante el Señor, antes de nosotros pretender querer enseñar nada a nadie. Evaluemos nuestra vida y entonces el mensaje que presentamos no recibirá resistencia. Nosotros no seremos obstáculos de nuestro propio mensaje. ¿No? Porque si las personas lo que ven es una contradicción en nuestra vida respecto a lo que predicamos y lo que hacemos, pues se va a cancelar. Simplemente no te van a escuchar. La palabra va a llegar. Si alguien le puso atención, pero primero se van a fijar y dicen, interesante que él me dice esto, pero yo no lo veo en su vida. Pues el Señor nos dice qué es lo que nosotros vamos a predicar. Antes de seguir al último punto, preguntas, dudas, comentarios, ¿qué es algo que usted quisiera complementar? De momento como que se convirtió en una predicación, ¿verdad? Es un estudio, le puede preguntar. El último punto, versículos 48 y 49 de Lucas 24. Lorimar, ¿tú puedes leer esa porción? Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Testigos de que de todo lo que está hablando el Cristo Jesús, ¿verdad? De todo el cumplimiento de la palabra en Él. Ustedes son testigos. Por eso es que requisito importante para ser apóstol: haber nacido hasta Haber estado con Jesús. Ser testigo de su resurrección. Exacto, amén. Pablo no estuvo con el Señor durante ese tiempo, pero el Señor se le reveló. Por eso es que Pablo es apóstol. Hoy en día hay gente que se llama apóstol. Apóstola. Ándale. Bueno, no dicen esa palabra, es la apóstol. La apóstol, sí, wow. Porque utilizan una, entonces van allá a entrar en el asunto semántico. Dicen que la palabra apóstol lo que significa es esto. Sin embargo, el título, ¿verdad? Apóstol, como ministerio, solamente fue dado para aquellos quienes fueron identificados como tal. Hubo 12, uno era hijo de perdición, fue sustituido por Matías y luego Pablo. Ya. Pero como hay gente que le gusta más el título que cualquier otra cosa, pero aquel último, Pablo, él decía, el título que él prefería, ¿cuál era? Esclavo, ¿verdad? Cuando habla de esto, el Señor se resucitó y se le presentó a tanta gente, y a lo último, como un abortivo, se me presentó a mí, dice Pablo, ¿verdad? El Señor se le reveló y por eso es que él es apóstol. Pero cuando Pablo se refería a sí mismo, decía Pablo, doulos, esclavo de Cristo. Pues ese es nuestro título, hermano. Ese debe ser nuestro título, ¿no? Porque vivimos en un tiempo donde los títulos son tan importantes, y no estoy diciendo que los títulos no son importantes, porque nosotros debemos tratar a las personas con honra. Hay personas que lo cambian, ¿verdad? Si usted tiene título, las personas le van a admirar cuando usted se comporta con sencillez. Pero si usted reconoce a alguien que tiene título, usted trata a esa persona con honra, ¿verdad? Según la honra que merece cada cual, porque eso es lo que nos manda el Señor. Pero hay personas que lo cambian. Yo he visto personas que le dicen, como los títulos no son importantes, esta persona,
Perdón de la expresión, es una raja de leña, aunque tenga 10 títulos y 40 grados universitarios, no sé qué cosa más. Perdón de la expresión. El Señor nos manda eso, porque eso realmente habla de lo que está en nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros nos vistamos con sencillez, que nosotros nos comportemos con humildad y tratemos a todos con amor. Había un pasaje ahí, con esto voy a terminar, con el cual yo estaba encontrado por mucho tiempo. Judas, no fue Judas el hijo de perdición. Judas no es el Iscariote. Tadeo, no, el hermano del Señor. Dice, estoy buscándolo, debe haberlo marcado. Hay una porción que Judas dice que aquellos quienes no creen, convencernos. Al final, ¿verdad? 22. Sí. ¿Verdad? El 22. El 22, exacto. 22, 23. 22. Dice, desde el 20 dice, por vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué tremendo consejo. Entonces el 22 dice, a algunos que dudan, convencednos. Yo estuve mucho tiempo, y Dios lo sabe, encontrado con ese versículo. Yo pensé que estaría pensando, Judas cuando escribió esto. Judas me creaba duda. Yo decía, yo no puedo convencer a nadie. Ese no es mi trabajo. Entonces yo pensaba, yo decía, eso como que va en contra del espíritu contencioso del cual el Señor nos dice que no debemos tener. Yo entiendo lo que quiere decir Judas ahora, luego de mucho tiempo de meditar en ello y orar al Señor. Nuestra misión como creyentes es no darnos por vencidos. Usted tiene que persistir, perseverar en la predicación de la palabra, demostrarle a las personas con su vida que la vida en Cristo es la vida que Dios quiere que tengamos. Pues habrá muchos quienes duden, y más por ellos tiene usted que perseverar en el Señor. No deje de sonreír. Ahora, no le pegue el diente a todo el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? No le podemos pedir la gracia a todas las personas quienes vienen y blasfeman contra el Señor. Hay ciertas cosas que nosotros podemos ser tolerantes, pero hay otras que tenemos que ser completamente intolerantes, rajatabla, como diría el pastor. Si hay gente, porque hoy en día las personas hay una agenda, hay unas ideologías que las vemos en la palabra, que lo bueno le dicen malo y lo malo le dicen bueno. Entonces usted quiere regularle incluso las palabras que usted utiliza para referirse a ellos, yendo en contra de los preceptos más básicos de la semántica y de la gramática. Pero la agenda escondida, que ya no es tan escondida, es corromper todo lo que el Señor creó como fundamento para que las personas puedan conocer a su Dios. Usted y yo estamos llamados, hermanos, como vemos que Cristo Jesús le dejó a los discípulos y que volver hasta el 2024 para que usted también todos los días de su vida esté claro de quién es su jefe. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar la palabra, ser portavoces fieles de lo que Dios quiere que el mundo escuche. ¿Qué es lo que Él quiere que el mundo escuche? Como hemos visto, todo acerca de Cristo, todo acerca de Jesús. Dios ama a la humanidad. No importa qué tú hayas hecho en tu vida, no importa cuál haya sido el pecado, y no vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? Pero usted piense, ¿hay gente mala en este mundo? Seguro, no hay uno solo que sea bueno. Usted y yo, antes de conocer al Señor, sabe Dios cuántas cosas hacíamos. Y aún después de conocer al Señor, todavía pecamos. Pero eso no nos define. Ahora, mucha gente hay en el mundo que decimos, el pecado de esta persona es este, y este es este. Pero este otro pecado no hay forma que yo pueda ver a una persona que le haga daño a niños. Y no vamos a entrar en los distintos, pero usted dice, hay cosas que son asqueantes. Dios, ¿puede perdonar a esas personas? Seguro. Personas quienes matan a sus propios hijos. Sí, hay ejemplos en la Biblia.
Es necesario que nosotros miremos al mundo y le pidamos a Dios que nos dé los mismos ojos suyos, que nos permita ver el mundo con la misma misericordia, con la misma piedad con la cual Él nos miró a nosotros. Amén. Amén. Esa es nuestra labor. Dios ama al mundo, Dios quiere que el mundo proceda a arrepentirse para que no se tenga que perder eternamente. Ahora, hay una sola forma de que el mundo pueda ser salvo. Una sola forma, hermano. Una sola. No es por Yemayá o Batará prendiéndoles vela a los santos, no es por Changó, no es por Zoroastro, no es por Buda, no es por Alá. Jehová envió a su Hijo, Jesucristo, Emmanuel, Jesús, quien vivió entre los hombres, padeció como todo ser humano, porque vino un cuerpo igual que el nuestro, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo entre los hombres nuevamente, cientos de personas le vieron y ascendió al Padre, donde se encuentra ahora sentado a su diestra. Y Él le dice a su iglesia que se fue por un tiempo. Allá está preparando lugar para nosotros, hermanos. Amén. Está preparando lugar para usted y para mí. Ahora, mientras Él está allá, usted y yo no estamos desprovistos de su presencia porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Este ha sido el estudio de la mañana. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna queja, una corrección, hermana Casimira? Sí, creo que Dios ha hablado muy claramente en esta mañana su verdad. Y no nos ha dejado a nosotros desprovistos para que nosotros podamos entender estos tiempos y la necesidad de nosotros como iglesia, que tenemos privilegios en el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente tengo yo el Espíritu Santo de Dios que me motiva a hacer y obedecer la voluntad de Dios? Porque tenemos que preguntarnos, ¿me muevo yo por emociones o sentimientos o porque el Espíritu Santo de Dios está en mí, que es el que me guía a toda verdad, que es el que ha escrito en mi corazón, en la tabla de mi corazón, la palabra de Dios, para que yo pueda cada día de mi vida, mientras pueda respirar, yo pueda hacer la voluntad de Dios, haciendo misericordia como Dios ha hecho misericordia conmigo. Amén. Yo tengo que examinarlo, porque es muy bonita, muy ilustrativa toda la palabra de esta mañana y muy verdad, pero está de nosotros ver si en verdad yo le doy cabida al Espíritu Santo de Dios para que trabaje en mí y me lleve a hacer lo que Dios espera de nosotros. Amén. Como iglesia en medio de esta comunidad. Tenemos una tarea y oímos vez tras vez acerca de que Dios nos envía, nos manda. Pero ¿cuál es nuestra decisión? Podemos decir como dijo Pablo, que me constriñe el yo llevar esta palabra, me obliga, está mi espíritu en esa dirección, porque es que Dios nos está hablando muy claramente. Nos habló primero del pecado y ahora nos está hablando de hacer su voluntad, de hacer lo que Él nos manda. Entonces, van a ser palabras olvidadizas o palabras que el viento se las lleva. Es una exhortación, me parece que es bien importante, ¿verdad? Y cada uno tiene que llevárselo de manera individual. Como iglesia es necesario que estemos remando en la misma dirección todos. Ahora, también hay un asunto que tiene que ver con lo personal, con lo individual. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad directa con el Señor. Y debemos comenzar con lo sencillo, con lo básico. ¿Estoy yo siéndole fiel a Dios con mi persona primero? Cuando usted sube a un avión, está allá la azafata. Y se paran, ¿cómo es? Azafato. Asistente de vuelo. El asistente de vuelo. Que se paran ahí en medio de los pasillos y le dicen, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y yo siempre viene a mi mente, cuando hablan sobre si vas a la reacción de la cabina,
hay que colocarse la máscara esta, no sé, siempre enseñan en que le quedan las orejas así para el frente. Dice, antes de colocarle la máscara a la persona que anda con usted, póngase usted la suya. Es necesario hacer una autoevaluación. ¿Ve cómo estoy yo con el Señor? Y empiezo por ahí. Y luego los que están inmediatos al lado mío. Porque yo voy a estar procurando llevar la palabra de Dios a todos los lugares, incluyendo aquí, si en mi casa no lo estoy haciendo. Pues tengo que ir a mi casa, a los que están conmigo. Y luego todo lo demás ir a caer en su sitio. Si usted tiene un problema con su vecino, el que está al lado, el que tiene los perros que vienen y le ensucian el patio suyo, vaya y pídale perdón. Dice, pero ¿por qué le pido? Porque así nos dijo el Señor Jesucristo. Si tu hermano tiene un problema contigo, ve y tú y reconcíliate con tu hermano. Esa está bien difícil, ¿verdad? Pues eso tiene que ver con el yo. Cómo yo brego con mi ego, con mi soberbia. Pues tan pronto yo voy, fíjense que vamos ramificando, ¿verdad? Grassroots. Yo, mi familia, mis vecinos, mi trabajo. Hay gente que son difíciles si usted está trabajando todavía de manera formal, ¿verdad? Para un salario. Estoy seguro que aunque usted se haya jubilado, sé que la gente todavía trabaja, está haciendo distintas cosas. Pues hay que evaluar eso. Todo eso tiene que ver con el llevar la palabra de Dios, hermano. Obviamente, hay cosas que son más puntuales, hay que hablar la palabra de Dios, hay que hablar sobre Cristo, no solamente el ejemplo, pero por ahí nosotros comenzamos y eso le va a dar accesibilidad a nosotros. Entonces, de esa manera evitamos ser piedra de tropiezo para que las personas lleguen a los pies del Señor, porque a veces hay cristianos que yo digo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que parece que no tienen dientes, porque nunca se sonríen. Anda por ahí. Y la actividad que queda. Sí, hermano, y no estoy diciendo que usted ande con, ¿verdad?, sonriéndose con todo el mundo todo el tiempo, pero debemos procurar ser accesibles. Hay personas que a veces las personas dicen, usted tiene algo diferente. Usted va a una iglesia, ¿verdad? Yo tengo una duda sobre tal cosa, porque lo ven en usted. Ven, como el mero hecho, usted llega a esa joven que está allá pasando la compra en el supermercado y usted dice, buenos días, ¿cómo estás hoy? Esté sincero con su saludo. Ay, ¿ha estado difícil el día de hoy?